Buenas noches, Panamá. Bienvenidos al mejor show boxístico de la televisión. Lo mejor del boxeo. Ahora los dejo en compañía de Juan Carlos Tapia. Salud amigos, como siempre la primera parte del programa son nuestros comentarios. Y la semana pasada o antepasada, yo tengo que ser agradecido. Le escribimos, solicitamos, inclusive hablamos del piano de concierto del Teatro Nacional que estaba destruido porque lo mueven para un lado y otro, y le pedíamos al presidente que diera instrucciones para la adquisición del piano. Yo le escribí una carta al presidente y en efecto aquí tengo ya la respuesta del ministro y quiero hacer público agradecimiento en nombre de Jaime Nelly Ingram, en nombre de la cultura panameña, en nombre de los funcionarios del Instituto Nacional de Cultura y en mi nombre propio. El director encargado del INAC me dice, señor Juan Carlos, en conversación con el señor presidente Varela, me indicó que procedamos con la adquisición del piano Yamaha que el concurso nacional de piano está necesitando para el próximo año. Personalmente llamé al maestro Jaime Ingram y le pedí que me diera los detalles de la solicitud que ya se realizó. Inmediatamente hicimos contacto con los vendedores para proceder a la compra del piano. Y ayer nos reunimos con el honorable diputado Juan Héctor Aparicio, el cual nos indicó que ha solicitado al MEF la autorización para que el uso de $100,000 de su partida para la compra del piano. Atentamente el director. Bueno, muchísimas gracias al presidente que gestionó esto rápidamente y mucho más al honorable diputado si en efecto se utiliza la partida circuital para este menester. Pero ojalá que este piano, donde quede, se guarde con cuidado. Son pianos de conciertos muy caros y que no se estén moviendo para otros lugares. Bien. Hay una situación que es preocupante ya. La zona libre de Colón lo ha demostrado. Algunas empresas lo están sintiendo y mi deber como comunicador es compartirlo con ustedes. Se está notando la falta de circulante en el país. ¿Y por qué se está notando la falta de circulante en el país? Voy a explicar cada una de las cosas y a tratar de sugerir soluciones. La obligación de un país, de un gobierno, es mantener sus cuentas pagadas al día. Y tengo información que hace muchísimos años no había un atraso en los pagos de las deudas corrientes que tienen las instituciones del Estado. Acá hay empresas que están debiendo, instituciones del Estado, a servicios que reciben mensualmente cientos de millones de dólares atrasados. Solo de una que la voy a explicar más adelante, recibí una llamada de un amigo de Chitré, que ahora voy a entrar con detalle, que el Seguro Social lleva 9 meses y medio que no paga los alquileres de los locales que tienen arrendados en Chitré y ni siquiera ha firmado contrato. Y así están un montón de empresas que reciben energía eléctrica, teléfono. Entonces, al no pagarla, van creando estas deudas. ¿Y qué pasa con las empresas cuando usted no le paga? Se ven obligados a hacer reducción de personal. Y el principal elemento que debe tener un gobierno es saber que si paralizan las deudas, paraliza el movimiento económico del país. Entonces, si esto está aprobado en presupuesto, si esto en algunos casos no requiere de mayor trámite, ¿cuál es la razón de no pagar? O es
incapacidad del funcionario que dirige esa institución, o no creo que va a ser retención por parte de la Contraloría para los pagos. Entonces, señores, nunca varias empresas me han dicho, ha habido la morosidad que hay en este momento, pero es que para todo, presidente, dé orden a todas sus instituciones del Estado que paguen sus deudas. Es que esto es lo que mueve la economía. Eso es preocupante. A una empresa privada que no paga le cortan. Al gobierno no le pueden cortar. ¿Y cómo le dice usted al gobierno, váyase de aquí porque no me paga la luz, el teléfono o no me paga el alquiler? Entonces hay que ser consciente. El presupuesto de operación está aprobado. Pero ahora van a ver en qué sí gastan. Eso es importante. Entonces son millones de dólares que no están circulando en el país por el atraso que tiene este gobierno. Miren cómo está aumentando de manera acelerada los índices de desempleo. Yo veía esta semana una intención, y la intención es muy buena, del ministro de Trabajo, que se unió con la empresa privada para ofrecer puestos de trabajo. ¿A quién no se le va a ocurrir que el despelote se forma afuera y no adentro? Los policías todos estaban adentro. Óigame, muy mal organizado. Ponga 70, 80 policías y que respeten la fila conforme van llegando para que usted vea que todos van a ir entrando. Ay, se necesitan que entren 500, entran 500. 100 más y van saliendo. Pero es que lo hicieron al revés. Toda la fuerza pública estaba adentro. Entonces, ¿qué hicieron? La gente desesperada. Miren, ahí no se murió una criatura porque Dios es muy grande. Ahí habían padres y madres con los hijos. ¿Y saben por qué llevaban los hijos? Porque no tiene quien los cuide. Y esto da dolor verlo. Una buena intención, pero pésimamente organizada. Qué lástima que las cosas no las hagan bien. Esto se tiene que volver a repetir, pero con orden, con seguridad, pero no en la forma como lo hicieron. Entonces por ahí sale una funcionaria a decir, pues comenzaron a gritar Martinelli, a decir que eran CD los que estaban buscando trabajo. Primero, los CD merecen trabajo, 1. 2, es que el pueblo sabe que cuando un gobierno no le cumple, aunque no sea de Martinelli, va a molestar al gobierno. Ahí hubo uno que le dijo, Varela, ven y afila. Entonces esas son las cosas de los funcionarios que organizan las cosas mal y que dañan la imagen del gobierno. Una excelente idea convertida en una pésima organización. Hay que trabajar para evitar que se sigan disparando los niveles de desempleo. El aumento de la delincuencia. Miren, medir la delincuencia o medir el grado de peligrosidad de un país por la cantidad de asesinatos que comete por cada 100.000 habitantes, yo tengo muchas dudas de esto. Porque en Panamá sí es cierto que ha bajado los asesinatos. Claro que es cierto. Es que, mire, el que porcentualmente más marcaba en asesinato era Colón. Pusieron barrio seguro en Colón, bajó automáticamente el asesinato. La única forma, pero ha aumentado el resto de los delitos, han aumentado. Entonces, la única forma, y esto pueden preguntarle al mayor científico, es puesto de trabajo y educación. O ese chico está educándose o ese chico está trabajando. Pero los niveles de trabajo para esas edades, del año 2004 al 2014 se han perdido 10.000 puestos de trabajo. En el 2004 habían 40.000, hoy hay 10.000 menos. Eso es una preocupación. La incapacidad de algunos funcionarios, y fíjense que digo algunos porque no son todos, y que el presidente insiste en dejarlos allí y cada día
cometen más actos de ineptitud. En resumen, el gobierno está haciendo el esfuerzo para lograr revertir o eliminar estos problemas, pero pareciera que no es suficiente esos esfuerzos. Yo le pediría al presidente que dé una orden inmediata. Conmine a todas las instituciones del Estado, tienen el presupuesto aprobado de aprobación, que paguen sus cuentas al día. Y así nos vamos a evitar algunas empresas privadas de votar empleados innecesariamente. Cuando usted no le paga, usted tiene que reducir personal. Así es que vamos, y por supuesto, limpie su gobierno de incapaces. Voy a un cambio. Enseguida continuamos con los comentarios políticos de Juan Carlos Tapia. Taxi versus Uber. Yo he visto últimamente una disputa, inclusive en los medios de comunicación, especialmente de algunos sindicatos de taxi quejándose por el Uber. Yo voy a hacer una comparación entre el taxi y el Uber. A mi criterio son dos servicios que no tienen por qué chocar. Pero me voy a hacer algunas preguntas y hágaselas usted conmigo. ¿El taxi es un transporte selectivo? Mi respuesta es no. ¿Saben por qué? Y tienen obligación de hacer el servicio selectivo. Te meten 2 y 3 pasajeros adicionales. Eso no es selectivo, eso es colectivo. Usted sí puede meter a su mamá, a su papá y tomar un taxi. Ahí se llama selectivo. Pero cuando es el chofer, usted para dónde va, para arriba abajo, el otro para dónde va, y se mete 3 o 4 que usted no conoce, eso está prohibido, eso es transporte colectivo y usted tiene una licencia de taxi selectivo. Entonces, la gran diferencia entre el taxi y el Uber es que no siempre el taxi es selectivo, a veces es colectivo. Son respetuosos algunos. En el Uber casi todos son respetuosos. ¿Y saben por qué? Porque si usted reporta un atrevimiento, una falta, una cosa que a usted no le agradó, le marcan y le bajan el puntaje. Y usted cuando solicita el Uber sabe perfectamente bien cuántos puntos tiene ese conductor y usted puede decir no lo quiero, quiero a otro. Y a la tercera falta pequeña fuera del sistema. A ver si en el taxi es igual. En el taxi hay robo, violación y todavía siguen manejando. Yo quiero hacer la salvedad de que hay muchos taxistas correctos, honestos y respetuosos. Pero hay una gran cantidad de sinvergüenza manejando esto. Los llevan a donde usted quiere ir, el taxi, cuando les da la gana. El Uber siempre. Están regulados los taxis, a mi criterio, la minoría. La mayoría no está regulado y son piratas y no tienen la placa de taxi. El Uber no está regulado. ¿Hay piratas en los taxis? Sí hay piratas. En el Uber no, el Uber es Uber y punto. El ente que lo regula a los taxis es confiable. Para mí, la Autoridad de Transporte y Tránsito Terrestre, lo más incapaz que hay en Panamá. Esa se da la mano con el Seguro Social. Entonces, ¿qué moral puede tener la Autoridad de Transporte y Tránsito Terrestre de querer regular a Uber si ni siquiera lo que por ley le indican lo puede regular? Probablemente, y no exagero, acá hay más taxis pintados de amarillo que no cumplen con la ley que los que cumplen. ¿Y quién es el culpable de eso? Pregunto yo. Ok. ¿Tomas inmediatamente el taxi cuando lo necesitas? A veces no. A veces taxi no voy. El Uber siempre. Pero vamos a ver las diferencias. Es que cuando hay una anarquía como la que tenían los taxistas
y surge una opción que es mucho más cara, bueno, no mucho más cara, es más cara, se comienzan a dar cuenta todos estos bandidos que decían yo no voy, que hablan un vocabulario soez, que ya la gente tiene otra alternativa. Son para públicos diferentes. El taxi es para la persona que necesita moverse porque no tiene transporte. El Uber, la mayoría de los que lo usan, tienen auto. La mayoría de los que entonces tienes que tener tarjeta de crédito. No puedes pagar en efectivo. En el Uber, en el taxi sí puedes pagar en efectivo. Entonces, yo creo que si los dos, y ahora le voy a mandar un mensaje a los taxistas, yo creo que si los dos hacen su trabajo correctamente, hay mercado para todos. No todo el mundo tiene una tarjeta de crédito. El pueblo no tiene tarjeta de crédito. El pueblo necesita ese taxi. Entonces, que nos quejamos de que es competencia. No es competencia. Mejórate. A los taxistas que se mejoren. Que voy para Santana con muchísimo gusto, señora, venga. Pero es que crearon una anarquía y ahora se sienten que el negocio les peligra. El peor enemigo de ustedes es ese otro taxista pirata que está usurpando la función de ustedes. Esas compañías colombianas y venezolanas que están alquilando autos a cualquier persona, inclusive a extranjeros, que está prohibido que maneje taxi los extranjeros en Panamá por ley, y que ni les piden récord policivo. Esa es su verdadera competencia. Yo creo, repito, que ambos pueden trabajar y que cada uno dé mejor servicio que el otro. Vamos a un cambio. Quédese con nosotros, que al volver continuamos con más de los comentarios políticos de Juan Carlos Tapia. Cuando yo veo por la televisión, porque muchos de nosotros nos enteramos de estas cosas porque la vemos en la televisión, pero cuando uno la vive personalmente se da cuenta de el pésimo sistema hospitalario que tiene nuestro país. Y fíjense que digo hospitalario, porque en la ciudad de Panamá me refiero al Hospital Santo Tomás y a la clínica especializada del Seguro Social. ¿Podemos algún momento soñar los panameños con hospitales surtidos de insumos, medicamentos, instrumental, con la capacidad suficiente? ¿Podemos en algún momento los panameños pensar así o pensar que lo vamos a tener? A mí me ha tocado ir al Seguro Social. Recientemente fue mi yerno, Salomón Díaz, al Santo Tomás, que escribió un artículo en la prensa muy interesante, creo que antes de ayer. Y realmente, yo la última vez que recuerdo que fui al Seguro Social fue cuando Pedrosa se accidentó. Y a mí me dio dolor ver la gente acumulada, cuartos malolientes. Realmente es una tortura. Contaba Monsi que cuando fue a visitar a su amigo, en el artículo que escribió, mi yerno, vio un señor en una silla de ruedas que estaba sangrando y después de hora y media bajó y ahí estaba el señor y no lo atendía. ¿Podemos nosotros pensar en una ciudad hospitalaria, una ciudad de salud, si con lo que tenemos no podemos hacerlo? Yo entiendo a veces a los médicos. Óigame, si usted no tiene insumos, si usted no tiene medicamentos, si hay una sobrepoblación, eso va afectando el carácter del profesional. Y entonces degenera en alguno en groserías con el público. Pero, por ejemplo, hay maltrato. Los mismos empleados del Seguro Social
tratan mal a los pacientes. Hago una encuesta, de cada 10, 8 van a decir que me tratan mal. Demoras, poco aseo, citas tardías. Óigame, una cita para un especialista dentro de 6 meses. Nosotros tenemos un caso de una señora que necesitaba una operación en una pierna. Primero le pidieron que comprara los insumos. Imagínense usted una señora humilde que le hacía unos servicios a una de mis hijas. Le compramos los insumos y demoró 4 meses en el hospital para que la operaran. Eso es torturante, señores. Citas tardías. Usted tiene un problema en el corazón. Sí, el cardiólogo lo va a ver en febrero del otro año. Operaciones para dentro de un año. Y entonces hacen la laraca cuando se van a un centro regional y operaron a 10 más de lo que tenían que operar. Eso es obligación. Eso no es para buscar aplausos. Médicos groseros. Pero por otro lado, fíjense esto del Seguro Social, páginas completas en los periódicos para vender su incapacidad, para demostrar que están ejecutando el presupuesto. Yo no sé qué presupuesto están ejecutando de inversión porque la gente no lo ve. Para esto sí hay plata. No se puede gastar y esto tiene que haber algún castigo por parte de alguna entidad. No se puede gastar el fondo de los asegurados en publicidad para demostrar que el director del Seguro Social no es incapaz. Por favor, esto se hace para prevenciones, para cosas médicas, pero ¿hasta cuándo vamos a tener gente incapaz? Miren, cuando nosotros nos referimos a países que están mejores que nosotros, las únicas 2 columnas de ese país que ha mejorado es la educación y la salud. Mientras nosotros no resolvamos las columnas que sostienen cualquier país del mundo, que son educación y salud, vamos a estar muy mal. Y creo que en Panamá son las 2 columnas que peor andan. Voy contigo, Antonio.